Abismo, conexión con el misterio, con Nacho Navarro, en Aragón Radio. Este programa de Abismo seguramente diste de otros muchos que tenemos en el mundo del misterio, en el panorama nacional e internacional. Y es verdad que me lo comentan. Me dicen, oye Nacho, dice, tú te sumerges mucho en temas históricos, enigmas que desgranamos desde los libros, desde los sucesos, de cosas de la realidad, de nuestro mundo, de lo que se ha escrito y de lo que hemos ido aprendiendo, y que nos hacemos muchas preguntas, desde los orígenes de la humanidad, pasando por la vida de Jesús de Nazaret, que nos parece tan interesante, el mundo del arte, las grandes hazañas de diferentes personajes que han dado la vuelta al mundo buscando una serie de hechos que siempre quedan interrogantes por ahí, por ejemplo la ufología también, ¿no? Y sorprende y llama la atención que nos lo comentan, lo comentáis, dicen, ¿y por qué no hablas de miedo? ¿Y por qué no hacéis relatos de miedo? ¿Por qué no metéis la psicofonía pura y dura? ¿Por qué no metéis los sucesos potentes que a tanta gente nos han ocurrido y que tanto nos sorprenden y nos llaman la atención? Pues no lo sé. Pero no es que no me llamen, porque me han ocurrido. Y por eso esta noche pues queríamos hacer un pequeño no relatos, quizá alguno mío sí que caiga, sino momentos del surrealismo de una mente. Esto no es faltar en absoluto a aquellos que creen en que hay un más allá, en que hay algo intangible que nos pueda sorprender. Llamémosle un ente fantasmal. Esto simplemente es cuando tú te topas con algo que no tiene explicación y empiezas a hacerte preguntas. Y preguntas. Ya no solamente en ese momento, lo normal es que en ese momento no te hagas preguntas porque el golpetazo que te ha pegado a tu mente tarda en reaccionar, pero estás años, meses, mucho tiempo, dando vueltas y buscándole la naturalidad de decir, bueno, ¿esto qué ha ocurrido? Ha podido ser una contaminación de un sonido, alguien que te ha hecho una broma. Tú empiezas a repasar tu mente, si es en una casa, un edificio, las puertas, las ventanas, todo cerrado, quién podía estar, un vaso, y empieza tu mente a recrear todo el espacio, todo el terreno, y lo plasma como si fuese un cuadro. Me ocurre muchas veces. Si a ustedes les ha pasado algo, seguro que han recordado, oye, pues vamos a ver, ¿y cómo estaba la estantería? ¿Cómo estaba el vaso? ¿Cómo estaba la televisión? ¿Cómo estaba la cama? ¿Cómo estaba la puerta? O si vamos en un coche, ¿cómo era la carretera donde había luces? Si venía en ese momento otro coche que un destello pudiese generarnos una visión. Pero ¿cómo puede ser que los 5 que íbamos en el coche hemos visto a esa persona ensotanada en mitad del camino? ¿Cómo puede ser que solamente lo haya visto una persona y el resto no? ¿Cómo podemos en mitad de un camino encontrarnos con alguien que no debería estar allí? Esto es fruto de nuestra imaginación, es fruto de nuestra mente, es fruto de una ensoñación en ese momento que posiblemente un momento de miedo. Estamos viajando en la carretera, ahora mismo, ¿no? Ahora son las 12 de la noche. El que lo esté escuchando en directo aquí en Aragón Radio. Pues seguro que muchos están ahora mismo por una carretera con esas curvas, esos zigzag que nos van metiendo y que cada fogonazo que damos con nuestras luces, pues siempre hay un pequeño enigma detrás de cada recta de aquel momento. Es decir, ¿qué va a aparecer? No tiene por qué aparecer, siempre pensar que va a aparecer un animal, ¿no? El cine también juega malas pasadas. Y tanta gente que nos escribe ese miedo atroz a conducir de noche. Es decir, ¿y si ahora me encuentro a alguien en la carretera, cómo actúo? ¿Paro? ¿Acelero? ¿Freno y directamente pregunto, recojo a esa persona? Hay pasajes tremendos, yo me he encontrado. Bueno, pues queremos hablar de esas actuaciones. ¿Y ustedes qué harían? Si ahora mismo en mitad de la madrugada y de la carretera se encuentran a alguien en el arceno en mitad de la vía que le pide que aminore o detenga su velocidad. ¿Qué hace? No lo sé, pero comienza Abismo. Muy buenas noches y felices noches a los afortunados que estén ahora mismo en la carretera escuchando este programa aquí en Aragón Radio, en esta corporación aragonesa de radio y televisión. No voy a romper ese clímax que hemos intentado crear así de esa forma, un encuentro con lo absurdo también que tengo conmigo mismo muchas veces. Quiero comentar muchas cosas. Esto es un programa, como todos tienen cierta improvisación, no hay guiones. 2 tonterías que hemos puesto aquí con rotulador, el que los pueda ver en streaming son 1, 2, 3, 4, 5 puntos.
Bueno, pues son programas que improvisamos y que la mente va recordando, sobre todo en mi caso, voy recordando cosas. Con los compañeros, muy bien acompañado. Profesor Jaime Arenas, ¿qué tal estás? Buenas noches, Nacho. Pues sí, va a ser una noche para contar historias de apariciones, de entes, de espíritus, de situaciones al albor de la noche, algunas de ellas que se han reproducido en muchos países, leyendas que han pasado de generación en generación. Y bueno, esos casos que, como has dicho al principio, no están supeditados a una explicación. Son experiencias que a veces se repiten en diferentes personas y eso genera la leyenda, que no tienen explicación alguna, pero que al final, fruto del subconsciente, fruto de un suceso sobrenatural, de algo que no podemos explicar, de algún tipo de energía que desconocemos, la cuestión es que están ahí, que se ven, que se cuentan y que coinciden según las diferentes personas que los viven. Pues en ese mundo también, donde leí muchas historias, Daniel Iqueras, Mr. Krell, ¿qué pasa, amigo? Buenas noches, Jaime, Nacho, ¿qué tal? Hoy yo invitaría a la gente, sobre todo porque es una noche, ya lo has dicho tú, ¿no? Del misterio más clásico, además. A bajar las luces. Este programa y es sobre todo tuyo, me lo has propuesto hace un momento. No sabía cómo enfocarlo, creo que tampoco sé cómo enfocarlo. Me dices, tú cuenta historias que te han ocurrido. Me están solo viniendo un montón a la mente. Pero ahora me miras diciendo, sí, eso es lo que queremos contar, queremos hablar, porque estaba yo un poco perdido. Claro, al final, bueno, teníamos ese pequeño debate, ¿no? De cómo afrontar este programa. Porque ¿cómo lo llamabas tú, perdona? Yo, bueno, es encuentros con lo absurdo. Claro. A mí me dices encuentros con lo absurdo y tiene cierta fórmula casi de mofa, ¿no? No, pero no hay que entenderlo. Pero luego me dices, así. no, es que también se claro, es que entendamos por absurdo no de una forma despectiva, ¿no? Entendámoslo como surrealista, más acercado al surrealismo, ¿vale? Es decir, para que la gente, vamos a poner en contexto a la gente para que sepa a qué nos queremos acercar esta noche, ¿no? El hecho es el siguiente. Tenemos casos clásicos en la pues podríamos decir en la ciencia o en la pseudociencia paranormal para tratar diversos sucesos, como pueden ser apariciones fantasmales, posesiones demoníacas, todo ligado incluso a la espiritualidad, ¿no? Pero hay una serie de sucesos que vienen pasando desde los albores de la humanidad que nunca sabemos dónde colocarlos, ¿no? Y eso, yo no soy el que acuña ese término, ¿eh? Esto viene ya de casi que el que sería un padre de este programa, ¿no? Que es Milenio 3, en la cadena SER con nuestro amigo Iker. Y es esos encuentros con lo absurdo, pero no, como digo, de esa manera respectiva, sino porque no sabemos lo que acabamos de ver. Es decir, si tú vas a una casa que supuestamente está encantada y más sugestionado, y te encuentras con una figura física de un fantasma, un supuesto fantasma, en este caso todos son supuestos, ¿no? Sabes a lo que te estás atendiendo, ¿no? Es decir, esto es una aparición fantasmal, podríamos llamarlo así, clásica de manual, ¿no? Una aparición espectral. Pero cuando tú vas por la carretera de madrugada, en una furgoneta, con unos técnicos de sonido, vienes de terminar un concierto de un grupo casi nimio, ¿no? Como es una leyenda del rock español, que es Medina Azara, y su bajo, Carlos Rivera, se encuentra junto con esos técnicos de sonido en una furgoneta en una carretera nacional de camino, creo que a Zafra, cerca de Zafra. Se encuentran con algo que no pueden explicar. Y con algo que no pueden explicar no me refiero a una típica aparición de la chica de la curva, ¿no? Tan manida. No, me refiero a un ser, una entidad, llamémoslo así, de unos 2 metros y pico de tamaño, de altura, en el canal del arcén de la carretera, esa canalización de agua que hay, sí. Forma cadavérica, la mandíbula, ¿lo recuerdan? Yo siempre insisto en una cosa, lo saben, lo hemos hablado mucho. ¿Lo vieron todos? Lo vieron todos. Los 5, creo que eran 5, las 5 personas que iban en la furgoneta la vieron. Iban a muy poca velocidad, iban a unos 60 kilómetros por hora. Estoy hablando de un caso que sucedió, si no recuerdo mal, en el año 2012 y que fue relatado ya en Milenio 3, ¿no? Pero eso es un encuentro con lo absurdo. Es decir, es algo que tú no tendrías por qué ver. Es como cruzar una frontera invisible que en ese momento nadie sabe muy bien por qué se muestra y aparece, ¿no? El hecho es que está ahí. Lo ven 5 personas, no lo ve una, no se lo imagina. Ya entraremos en lo que él habla, nos
nos podía incluso poner en esa senda que es el inconsciente colectivo. Eso es otro tema que ya hablaremos con el psiquiatra Carl Gustav Jung. Pero dejando a un lado eso, esa psicosis colectiva, podríamos decir, de 5 personas, ya es difícil, ya es una buena carambola. ¿Cómo le das explicación a eso? A ese ser que tú acabas de ver con tus propios ojos, que te miraba, que explicaba a Carlos Rivera que incluso tenía los ojos amarillos, como si reflejara luz cuando ya no le estaba dando luz, que estaba a la altura de su ventanilla, la mandíbula desencajada, una forma cadavérica, unos ojos sin vida, pero con luz. O sea, ¿cómo explicas eso si no es de una manera totalmente surrealista y absurda en el buen sentido de la palabra? Por eso el misterio de lo absurdo, ¿no? Esos encuentros. Bueno, siguieron para adelante. Él alude a que pidió al que conducía, ¿no? El conductor, que diera la vuelta para poder verlo, pero dice él en el mismo relato, ¿no? Que explica a su momento en la cadena SER que él dijo, bueno, estuvo más sensato que nosotros, que pedíamos que se diera la vuelta, y él siguió para adelante, porque no sabían cómo hubieran reaccionado. Es que por ser relatos tengo una cantidad de historias tremendas para contar. Claro, Nacho, por eso yo te decía que tú puedes aportar mucho a esto. Que, por cierto, has hablado del surrealismo. El surrealismo, la corriente del surrealismo nace con la figura que tú tienes detrás, la abogada del Sena. Ahí es donde en París los padres del surrealismo ven esa máscara funeraria y dicen, esto es surrealista, que haya adoración y haya coleccionismo alrededor de un rostro de la muerte. Y ese es uno de los nacimientos del surrealismo, el nacimiento que lo tenemos aquí en nuestro plato. Mira, estamos hablando de la carretera. Estábamos hablando de aquellos que nos estén escuchando ahora mismo, entendemos que es por el FM en directo que llega al territorio de Aragón. No creemos que sea incómoda la conducción, al contrario. Seguro que hay algunos que se animan incluso ahora a coger el coche y tener una experiencia distinta conforme se van contando ciertos relatos que no son, obviamente no son inventados. Es mi palabra, de verdad. Simplemente son cosas que nos han llegado, me han llegado a mí, en mi caso, o los he vivido yo, ¿no? Pero estaba recordando, yo creo que lo llegué a contar en algún sitio. Es que no me acuerdo, creo que fue en Milenio Live. Creo que fue en Milenio Live porque estaba yo en un cementerio. Este cementerio, ostras, ahora no me acuerdo, era muy cerquita de Cariñena. Nos situamos en Aragón. Hay la antigua carretera nacional que unía Zaragoza con Valencia, Zaragoza con Teruel. Y hay una localidad que es Paniza. Está en lo alto, una localidad elevada. Seguro que conocida por todos. Todos habrán pasado por esa Nacional 330. Esto eran 3 sacerdotes en un coche. 3 sacerdotes que se dirigían a Daroca. Nunca me han dejado de decir quiénes son, lógicamente. Los conozco yo personalmente y 2 de ellos sí que me lo contaron. Uno de mi quinta, otro un poco más mayor y el otro también sería un poquito más mayor que yo. Ellos estaban de seminaristas 2, otro era el sacerdote, y se encaminaban hacia Daroca. Cogieron desde Zaragoza y condujeron de madrugada porque habían acabado unos oficios tarde y recordaban que al salir de Zaragoza ya hacía muy mala noche, ¿no? Había mucho viento, posibilidad de lluvias, y al llegar a Muel empieza a llover a raudales. Ellos aminoran la marcha, siguen por la zona de Cariñena. Y cuando llegan a Paniza, antes de comenzar esa subida al puerto, es una carretera, es un zigzag continuo. Hice un programa en directo en esa carretera y pasó una persona con un coche que no quiero ni describir la velocidad que llevaba. Incluso vino la Guardia Civil y me alertó y me pidió que si hacía el programa en esa carretera, que lo hiciese dentro del coche, en un lateral. Y dice, pues se utiliza para carreras, ¿no? Son carreteras que ya no se utilizan y tienen un mal uso, por desgracia. Es una carretera que está llena de historias. Y estos colegas sacerdotes me decían que cuando llegaron a la zona de Cariñena, llegan hacia Paniza, y al pasar el pueblo comienzas unas zetas que te introducen casi en un bosque no muy frondoso, pero sí que está bastante copioso, ¿no? Esa zona hay muy poca visibilidad, está lloviendo a raudales, y de pronto ven un bulto en medio de la carretera. Y es una chica joven que ya está completamente empapada y les hace un gesto como temeroso. Claro, lógicamente pararon porque pensaban no que estuviese perdida. Y ahora van a pensar y dicen, pues a esta chica le ha pasado algo. O sea, lo han intentado violar o la han intentado perseguir o la han abandonado. Aquí no era normal. Decían que estaba con una vestimenta, yo no sé si me dijeron como una especie de camisón o una camisola grande, llena de tierra, con la cara llena de trozos de tierra. Y pararon
bajaron 2 del vehículo y ella les pidió que no le tocasen, que estaba muy nerviosa. Ella les hablaba, ¿eh? Y dice, ¿qué te ha ocurrido? ¿Qué te ha pasado? Dice, por favor, llevadme al siguiente pueblo, por favor, llevadme al siguiente pueblo. Ellos le meten en el vehículo, en el asiento de atrás a la derecha. Mi amigo estaba detrás a la izquierda, ojo, estaba sentado a su lado, el piloto y la otra persona. Empiezan a conducir y le preguntan a la chica y no contesta prácticamente nada. Completamente empapada. Y él me decía, dice, los codos estaban ensangrentados. Dice, y todo era una tierra con piedras. Suben el puerto de Paniza y en ese momento ven a lo lejos unos lanzadestellos, tipo ambulancias. Y de pronto se encuentran un vehículo de la Guardia Civil al pasar la curva. Claro, se quedan todos, algo ha ocurrido, ¿no? Y la chica dice en ese momento, continuad y guiadme al pueblo de al lado. Por los pelos de punta de pensar lo que me han contado estas personas, credibilidad máxima. Llegan a la Guardia Civil, les dice que aminoren y empiezan a encontrarse una retahíla de vehículos de ambulancias, bomberos, más Guardia Civil, y había habido un accidente. Y al pasar por el accidente, muy despacio, ellos me dicen, no iríamos ni a 10, entre la manta de agua que estaba cayendo, que estaba cortado el carril completo, y había un vehículo que se había estampado. Y en el suelo había una persona que había fallecido y que estaba con media manta dorada sobre el cuerpo, pero se podía ver, no sé por qué, pues me imagino que igual sería el momento que estarían haciendo fotografías o lo que fuese. Y en ese momento se giran a hablar a la chica y la chica ya no estaba en el coche. Ellos, claro, shock absoluto. Llegaron a pensar que iban despacio, que habría abierto la puerta o lo que fuese. Continuaron y me dicen, desde el siguiente pueblo, que es Mainar, hasta Daroca, no volvimos a hablar ninguno. Hasta que llegamos allí. Empezamos a preguntarnos qué había ocurrido, tal y cual. Y al día siguiente sí que ven que había fallecido una chica joven en esa misma zona, en esa misma curva que tenemos curva o recta, que estaría ahí en Paniza. Y la descripción era una chica joven de 20 y pico años, la misma chica joven de la misma edad de la persona que había. Y yo cuando les preguntaba, digo, bueno, y porque me dijo Aldo Linares, dice, pregúntales sobre todo cómo era la zona de los pies, porque habitualmente los pies no se ven, no sé por qué, se quedan como una nebulosa en según qué casos. Y ellos me dicen, lo que más nos llamó la atención después era el olor nauseabundo a humedad. Era tremendo. Era un olor como si alguien lo hubiesen sacado de la tierra cuando llueve y llueve, ese olor casi a lombrices, ¿no? Que digo. Y se quedaron marcados para toda su vida. Claro, esto no es solamente un conductor, sino que son 3 personas en el vehículo las que no lo presencian. Meten en el coche, ayudan a una persona que está perdida en la carretera, completamente embarrada, más que barro era tierra, y al pasar por ese accidente, por ese punto, esa persona desaparece. Yo no sé, esto es un contacto con lo que podemos decir, lo que dicen, eso del absurdo, ¿no? Lo surrealista. Pero wow, este es uno de los casos, sobre todo de quienes vino contado, que a mí más me impactó porque uno de ellos sigue tocado con lo que allí pasó. Y esto es aquí al lado, en Zaragoza. Pues mira, un caso muy parecido ocurrió hace unos años en la zona de Dos Hermanas, la zona de Sevilla. Era una noche de verano y una familia pues volvía tranquilamente a Dos Hermanas después de haber estado en Isla Mayor, en una parcela que tenían con una casita, habían hecho pues una barbacoa, lo típico, iban pues el matrimonio que eran Isabel Ruiz y José Francisco Jiménez con sus 2 hijos. Entonces volvían tranquilamente por la carretera, aproximadamente tenían unos 20 minutos de trayecto y además, bueno, era un trayecto que habían hecho 1.000.000 de veces, ¿no? Pues de su casa a la parcela y tal. Total, que era pues la típica noche de verano, pues con las ventanillas bajadas para que entrara el aire, un poquito de música de fondo, tampoco iban hablando mucho porque ya estaban cansados, que era por la noche después de haber estado todo el día allí, y cuando toman una curva muy cerrada, dice Isabel, y leo literalmente, textualmente para no equivocarme, dice: vi una figura blanca parada al borde de la carretera. Pensé que era alguien que necesitaba ayuda, pero su aspecto era diferente. Parecía fuera del lugar, decía después José Francisco. Total, José Francisco era el que iba conduciendo.
reduce un poco la velocidad, entonces ya distinguen a la silueta de una chica que estaba quieta en el borde de la carretera, una mujer joven con el cabello suelto, ropa ligera, que no parecía herida, pero sí que notaron que parecía como un poco desorientada, ¿no? Entonces, claro, dice Isabel, continúa con el relato, diciendo, claro, nos quedamos petrificados porque habíamos escuchado muchas veces la historia de la chica de la curva, ¿no? Dice, nos está pasando a nosotros. Y decía, claro, esa que dice que aparecen a los conductores para advertirles del peligro, pero nunca pensamos vivir algo parecido nosotros. Total, que bueno, ellos llegan, se acercan despacio, como digo, José Francisco había reducido la velocidad al ver a la chica, y entonces bajan la ventanilla y ella se dirige al matrimonio, entiendo que los niños estarían sentados detrás, y decía que había tenido un accidente y que por favor que si le podíamos llevar a un hospital, ¿no? Aquí Isabel dice que no tenía ni aspecto fantasmal ni nada. O sea, dice que había algo raro, pero que desde luego que no era nada parecido a un fantasma ni a un espíritu, ni nada. Era una chica normal y corriente, joven, que parecía un poco desorientada y tal. Bueno, total, que la joven se sube al asiento atrás con los niños y entonces les va contando que ella ha perdido el control de su coche por esquivar a un animal y que el vehículo se había salido fuera de la calzada y que llevaba mucho tiempo ahí y que no había parado nadie a recogerla. Y entonces, bueno, llegan al hospital de Valme. Isabel le dice que la acompaña a urgencias y la chica le dice que no se preocupe, que va ella sola, con lo cual ellos esperan hasta que entran, hasta que ven como la chica, pues por su propio pie, entra en el hospital. Y se van a casa. Claro, al día siguiente se preguntan qué habrá pasado, ¿no? con esta chica y tal. Y total que llaman al hospital y dicen, oiga, mire, es que queríamos interesarnos por una chica que llevamos ayer a tal hora al hospital, que había tenido un accidente de coche. Y en el hospital les dicen, oiga, aquí no hay ninguna entrada a urgencias. Y mucho menos de una mujer que haya sufrido un accidente. Total, que José Francisco se pone en contacto con un amigo suyo que es médico y empieza el médico a mirar los registros de urgencias. Y le dice, oye, aquí ayer, a la hora que dices, no hubo un solo ingreso. Dice, y tampoco tenemos registrado ningún accidente de coche. Y con eso se quedaron. La chica no dejó ningún registro. Fíjate. Y ellos vieron perfectamente cómo entraba y cómo entraba a urgencias y tal. Uh-huh. Y entonces José Francisco fue a los días siguientes al mismo sitio donde la habían recogido, que, como digo, era un trayecto que hacían de forma habitual porque iban a ese terreno que tenían, y se bajó del coche, estuvo mirando, estuvo buscando, y no había ni restos de frenada, ni una sola señal de un accidente. Por supuesto, no había ningún coche fuera de la calzada. Y entonces ya dice que más o menos comprendieron lo que les había pasado. Mira, sobre restos de frenada, estamos en una zona de Dos Hermanas. Yo me acuerdo que fui a grabar un documental con Paco Pérez Caballero y con Manuel Jesús Segaduceda, un buen colega de Jaén. Estamos en Jaén, capital, ¿no? Y él me hablaba de una zona que se llama el Pilar de Moya. El Pilar de Moya está, si mal no lo recuerdo y si no, los de la zona que me lo recuerden y que me lo digan, estaba entre Arjona y Arjonilla. Es una carretera mala, no es buena. Ha habido siempre muchos accidentes. Arjona y Arjonilla, dos localidades, me gustaron mucho y qué buena gente de allí. Claro, esto ya no es un caso aislado de una sola persona, ¿no?, que lo ve, sino que es que aquí había un reguero de testigos. Fíjate, había testigos que fueron 4 los que lo contaron, 4 distintos, en distintos momentos, no del año, en distintos momentos de la vida, de los años. Y había un montón que no querían contarlo. Hablé con muchos de ellos que me ratificaron todo. Y luego otros que se dejaron entrevistar y salió.
No me acuerdo cómo se llamaba el reportaje de Cuarto Milenio. Creo que era el Pilar de Moya o apariciones en el Pilar de Moya, no lo recuerdo. Pero me impactó de sobremanera. Aquí era... La historia es que todos los testigos iban en un vehículo, ¿no? En su coche particular. Y ese vehículo pues iba de Arjona a Arjona, no lo sé, o también en dirección hacia Martos. Y en esa zona del Pilar de Moya, alrededor, luego tuvimos que investigar porque casi no existe, no hay nada, prácticamente nada escrito. Me costó a mí un montón sacar información y a Manuel Jesús también. Todos iban conduciendo y se encontraban un niño en la calzada. Se encontraban a un niño en el asfalto, pero no un niño que está ahí estático. Es un niño que está sentado, que está arrodillado y que está jugando. Es un niño que está jugando a la pelota. Y esta pelota se la tira a los coches. Ojo, ¿eh? Y ellos van en mitad de la noche, todos se fueron por la noche, ellos iban con el coche y se encuentran al niño. Voy a empezar a contar, a ver si sé contarlo bien, porque tenía muchos datos, ¿no? Voy a intentar resumirlo. Dos de ellos, por ejemplo, me acuerdo que él iba con su mujer. La mujer iba un poco somnolente en ese momento. Y él vio que había alguien en la carretera y le despertó a su mujer. Su mujer se despierta rápidamente y lo ven, le da tiempo a verlo. Y ven a un niño. Y ese niño mira hacia el coche y le tira una pelota al vehículo. No les da tiempo a frenar y atropellan al niño. Fíjate, para contar esto, ahora vais a entender por qué estas cosas hay que echarle un par, ¿no? Para contarlo. Ellos paran un momento y no ven nada. No ven el golpe en el coche. Cogen y se van. Sin mirar si han podido atropellar al niño, se ha quedado detrás. O sea, el miedo y el pánico que tenían. Claro, contar esto también es una temeridad más que importante. Y estuvieron varios días leyendo obsesivamente la prensa para ver si había habido un accidente. No había habido ningún accidente ni se habían encontrado un niño fallecido. Imagínate lo que tenías que tener en tu cuerpo, ¿no? Para huir de esa forma. Hombre, un homicidio por imprudencia y además omisión de socorro Pues lo contaron. Es una historia importante. Pues aquí es donde lo cuentan los dos y el miedo que tenían era decir, ostras, a ver si, ¿qué hemos hecho? No hay accidente, no hay niño. Pero claro, es que el coche no tenía un golpe. No había nada. Entonces ahí es donde llegó la huida. Después llega otra persona que le ocurre lo mismo. Ese niño está jugando y le atropella, frena en seco y el niño desaparece. No hay ni un solo golpe. Esto me pasa con otras personas. Y hay uno que me impactó. Es que era tremendo. Me dice, yo iba hacia el hospital, creo que el hospital me decía al de Jaén, si mal no recuerdo, el de Capital. Dice, porque mi madre se estaba muriendo. Era de noche. Y dice, yo claro, pues cogí el coche, iba muy rápido. Muy rápido. Dice, muy rápido te estoy diciendo, es la carretera es de 90, iba a 160. Bueno, pero por lo menos tienen la voluntad de contar 140, 160, duplicando o más la velocidad. Y en ese momento se encuentra el niño. No le da tiempo a frenar. Y pasa por encima del niño. El niño que le mira fijamente al coche. Él no para porque él entiende que lo ha medio esquivado, que lo ha atropellado, no sabe qué pasa, pero va a parar. Y en ese momento mira al cristal de su derecha, al retrovisor, en mitad de la noche y se encuentra al niño que está corriendo a la misma velocidad que el coche. Empieza a acelerar, sigue acelerando en la recta y el niño que sigue en el cristal, sonriendo, mirando y está mirando hacia el frente y hacia el interior, hasta que llega a la carretera nacional principal y desaparece el niño. Y el niño me dice, si yo iba a 160, ese niño estaba corriendo a 160 pegado al cristal de mi coche. Ojo. Y esto es un pasaje que se llama el Pilar de Moya. Y en cuanto lo preguntamos en el pueblo, había un montón de gente que habían tenido los sucesos en esta carretera. Claro, si es uno, dice, bueno, pues anda, es que hemos tenido muchos de esos de uno. He tenido yo muchos de uno, pues no deja de ser igual una visión, ¿no? Pero cuando es colectivo y hay tanta gente. Ahora os contaré otro que me ha venido a la mente con compañeros también de esta casa en Puente la Reina, en Jaca. No sé quién para contarlo. Podrían bajar ellos y contarlo. Pero ojo, y sobre todo cuando estás contando ya no tienes vergüenza ni miedo a la temeridad que tú estabas haciendo en esa carretera. Pero era acelerar por miedo y ese niño estaba siguiéndote. Esto, sí, espero que a mí no me pase nunca. Es que, fíjate, tú hemos hablado, ¿no?
de casos tipo, casi, ¿no? Y en el que el sujeto, vamos a llamarlo sujeto, entidad, barra aparición, hablábamos de una chica, ¿no? Chica de la curva. Tú con esos 3 colegas sacerdotes, otra chica, otro caso tipificado, ¿no? Como una aparición casi que espectral. Este niño, por ejemplo, tremendamente impactante, ¿no? Es decir, la situación en la que no me lo quiero imaginar, ¿no? En la que tú eres consciente de que vas a demasiada velocidad y el niño va a tu lado en la ventana corriendo. No me quiero imaginar, no quiero vivirlo y mucho menos. Es que, vamos, me ponen los pelos como escarpias. ¿Pero esto se consideraría algo surrealista para ti? Es que ahí voy. ¿Quieres una cosa surrealista? Perdóname que te interrumpa. Sí. Misma carretera. Jaén. Guardia Civil. Llama a un conductor que hay un vehículo de la funeraria conduciendo a media tarde sin conductor. Ojo lo que es que esto había unas diligencias de la Guardia Civil. Yo las he visto, estuvimos intentando negociar que se sacasen y se quedaron allí. Llaman a la Guardia Civil dice, entiendo que con esa guasa también, que hay en según qué zona, más allí, ¿no? Dice, ¿cómo que no hay conductor? No, es que he visto pasar a toda leche un vehículo de una funeraria, pero que es que no había conductor, que es que iba solo. ¿Pero dónde? En tal sitio. Oye, que acude la Guardia Civil e interceptan al vehículo y ven que el vehículo está... hay un vehículo de la funeraria, no sé de qué velocidad, un coche de funeraria que no hay conductor. Y van 2 coches de la Guardia Civil, uno se pone delante, otro detrás. Frenan para darle el alto y parar qué narices está pasando allí. Se golpean entre los 2 coches y desaparecen del centro. Esto está... Esto que suena a fantasía total, ¿no? Esto suena a decir, bueno, anda, que te han metido una bola, pero maravillosa. Bueno, pues es que esto estaba escrito también en el parte de la Guardia Civil. En un atestado oficial. Sí. Cuando fuimos a pedirlo, nos dijeron que sí. Lo chafaron desde creo que fue delegación de gobierno, creo recordar. Pero hablamos con los guardias porque tampoco fue una cosa muy antigua. Esto habrá ocurrido hace 7, 8, 9 años, no más. O sea, los guardias civiles siguen creo que 1 o 2 de ellos seguían en esa zona. Y se dieron un golpe los 2 coches porque desapareció el del centro. Y yo decía, ¿y esto cómo lo cuento para darle credibilidad? ¿Cómo doy credibilidad a la Guardia Civil para que no parezcan aquí para decir, madre mía, esto es la que nos están contando? Y tú imagínate, te es una llamada. Estoy viendo un coche de una funeraria. Además, ahora que hay gente que conduce con el asiento hacia atrás, que parece que no haya nadie conduciendo. Nosotros tenemos un amigo que conduce tan bajito que no se le ve. Y bueno, claro, dices, es que no hay nadie conduciendo el vehículo, ¿cómo que no hay nadie? Al darle el alto, no sé si estaría como en un bucle vicioso, porque al final ellos van hacia esa zona y le dan el alto al vehículo, y el vehículo entonces aparece y tienen un golpe entre ellos. Ahora vete a comandancia y explícalo. Ahora el Guardia Civil lo explica al superior. ¿Ahora qué haces? Mira, que le da un golpe al coche y me he cargado el pero parachoque, por los esto, faros, el radiador. Dice, a ver, por favor, ¿dónde han almorzado ustedes? Claro. No, es eso. Bueno, quizás sea un ejemplo mucho más claro del surrealismo más explícito del misterio, ¿no? El misterio más absurdo. No me digas que no es absurdo, es que... Pero vuelvo a hacer hincapié. Es casi hasta cómico. Claro. Pero vuelvo a hacer hincapié en tildarlo de absurdo, no de manera despectiva, sino como de manera incomprensiva. Es decir, algo que tu mente no puede asimilar. Vuelvo a lo mismo. Tú ves el supuesto espectro de una chica con pelo largo y camisón y tu mente asocia que puede ser lo que sea. Le pasaba a esta pareja, a esta familia, ¿no? Que explicabas en 2 hermanas. Ni siquiera les despierta un sentimiento de rechazo. Es decir, no, vamos a ayudarla porque no piensan en ningún momento que es algo irreal, que es algo surrealista. Yo hablo del misterio más profundo, el misterio como el que he explicado, el caso que he explicado antes, como hay infinidad de casos, sobre todo en carreteras, porque se da mucho en carreteras, en ese momento liminal de la madrugada, bajo esa conducción pesada, tediosa incluso en muchos casos, porque son situaciones que a lo mejor, como explicabas en el caso del niño, ¿no? Que no son de agrado, son situaciones a lo mejor tediosas porque son de trabajo, hablo de transportistas, camioneros, hablo de carreteras. Ese espacio, creo que era Javier Sierra el que acuñaba el término de que entraban en una campana de irrealidad, que me parece muy acertado. Su propio bucle. No es su propio bucle. Eso es cuando tú entras en esa campana de irrealidad. Es algo que se siente.
Es algo que se presiente. Es como un momento en el que tú dices, ojo, el cuerpo te avisa, tu mente, tu cerebro se activa. Se activa un resorte que a ti te hace pensar, te activa como un instinto básico que te dice que hay algo que no es normal. Pero eso es el miedo que tienes en ese momento. No es sí, pero todo se da en una serie de condiciones que te hacen entrar en esa, como digo, en esa campana de irrealidad, ¿no? ¿A ti te ha llamado alguien con miedo? A mí no ¿Con me llama. miedo? A mí, bueno, sí, quizá haya recibido alguna. Yo no he vivido nunca nada de esto. No, pero en ese momento decir, al primero que llamo es a esta persona porque sé que me va a entender. No, a mí no. No en esta A mí situación, me ha por pasado una supuesto. vez. Te ha pasado una vez. Y me Claro. pasó con un compañero de este programa como es Rafael Balaguer. Cierto, esto lo hemos hablado. Sí. Pues por A favor, mí- explícalo porque la gente, algunos lo conocerán, pero yo recuerdo ese pasaje. Rafa Balaguer, no recuerdo, creo que estábamos grabando un reportaje para Cuarto Milenio, creo. Estábamos en Zaragoza, creo. Y él se marchaba en veníais a su casa. Creo que te voy a corregir. Por favor. Te voy a corregir. Estabais, Veníamos- veníais de Madrid. Él Sí. venía de Madrid de la inauguración de los viajes de la nave del misterio. ¿Ah, sí? Sí. Él venía y cogió ¿Y por qué Zaragoza, fue en hizo coche? Madrid-Zaragoza, porque fue en coche. Aquella inauguración que se hizo con Pangea. ¿Y se vino conmigo o qué? No se vino contigo. Él ya se iba solo, Fíjate pero, lo que es el- pero a ti te Que lo importante es lo siguiente. Pero... Claro, te llamó Iker para decirle, oye, me ha dicho Balaguer esto. No, me llama a mí. O te llama a ti Balaguer. Me llama- y explica es todo. verdad, estábamos preparando Milenio Live. No me acuerdo de qué Correcto. iba ese día. Sí. Creo. Era viernes, creo, eso seguro. Era viernes, creo que era una conexión con Joaquín Abenza. Creo recordar, no sé, al final tengo tantas cosas en la mente que no me acuerdo. Y me llama Rafa en un shock absoluto. Voy por la carretera y me acabo de encontrar una persona en el arcén haciéndome una seña completamente de negro. Un ensotanado de negro. Digo, a ver, Rafa, estaba acojonado. Pero acojonado. O sea, es como si hubiese visto la muerte, tal cual, ¿eh? O sea, con Rafa, y él no se acordaba. Y digo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? En Fraga. Fraga es la zona, la provincia de Huesca. En Fraga, digo, pero dime el punto. Kilómetro, no me acuerdo. Kilómetro no sé cuántos. Y digo, dame todos los datos. Dice, luego te los doy. Digo, no me los des después porque tu mente se va a distorsionar, es verdad. Y luego empiezas a locubrar, empiezas a tal. Y yo me quedo con esos datos que los apunto. Y digo, y le llamo a Iker, digo, macho, ha pasado esto con Balaguer. No, no jodas. ¿Dónde? Digo, en Fraga. Y dice, ves a ver qué ha pasado. ¿Ves? ¿Pero cómo era? Digo, me ha dicho Rafa que es un ensotanado que tenía en la carretera que le estaba haciendo como una seña, como parándose, y él acelerado y ha oído y dice, pero se lo he encontrado en la carretera. Vete. Y dice, digo, pero hasta Fraga, son para eso. Y dice, sí, está en Aragón, claro, hay gente que... Iker, yo lo quiero un montón, pero claro, me decía, está en Aragón, está cerca. Claro, digo, pues anda, que Aragón no es grande, y va a carretera con una contracura y ya tenemos ahí una hora. Y eran las 11:30. Perdón, eran las 11:30. Dice, vete rápido porque queremos abrir el programa con esto. Y digo, pues no va a poder ser. Y vamos a poner un ejemplo. Es en el kilómetro 321.5, ¿vale? Salgo de Zaragoza, cojo la antigua autopista a Barcelona. 300 que os he dicho. 325.5, 321.5. 321.5. Por ejemplo, salgo de la autopista, entro en la antigua autopista, cojo hacia Barcelona para luego salir a la altura de Monzón o de Fraga. Y porque él era en una gasolinera que estaba en la carretera. Y justamente un cartel enorme, bueno, esos carteles que están en las autopistas de aviso, ya en la noche cerrada, pone autovía cortada, desvío por carretera, accidente kilómetro 321.5. Cágate. En el mismo sitio donde Rafa había visto a la persona, el mismo punto kilométrico, estaba cortada la autopista por el accidente. Yo qué cara pongo. Y en ese momento, ¡pam!, pasa un conejo, le meto una leche con el coche que lo mato y sale volando. No, bueno, pero... Pobre conejo. No, joder, se me quedó un mal cuervo yo para estas cosas. Y digo, ostras, ¿pero qué está pasando aquí? Ahora tira, ¿eh? Ahora tira para adelante y el otro... Y que de mente fija, hay que hacerlo y tira para allí. Total, que llego y era una gasolinera que había, ¿no? Bueno, tela. Llego al sitio, llego a esa carretera, al punto, digo, Rafa, ¿qué era? Y dice, no, ay. Y había un edificio abandonado. A ese edificio abandonado yo me acerco,
veo que está todo apagado, a oscuras, y una gasolinera pues había, pues no estaba tan cerca, igual a 1 kilómetro o así, ¿no? De donde él lo vio, de donde había sido ese accidente. Ya cuando llego, ya no estaba un coche en el arcén, un camión, ya estaba todo abierto, ¿vale? Pero había estado cortado. Ese mismo punto. Llego a la estación de servicio, a la gasolinera, yo ya estaba en directo conectado, se puede ver, ¿eh? Yo creo que la vez que más he tenido la cara, el rostro desencajado en mi vida. Y le digo a la señora de la gasolinera, digo, perdón, ¿puedo hablar con usted? Dice, ¿quiere llenar el vehículo? Digo, no, si puedo hablar con usted. Digo, pero mire, le tengo que decir que es que estamos en directo. Digo, a ver cómo le explico yo. Digo, Iker Jiménez lo conoce. Claro, digo, bueno, pues es que tenemos un programa en YouTube que lo estamos haciendo. Dice, ¿pero cuándo empezáis? Digo, no, es que estoy aquí. Es que usted no sale, me estoy grabando hacia mí. Digo, pues es que estoy grabando. Digo, te voy a explicar esto tan surrealista. Y le digo, es que hay un compañero que ha pasado por aquí y ha visto una persona ensotanada, completamente de negro, no me acuerdo cómo era, no lo sabría que buscar, con un sombrero, de lo que sea, y que ha sido hace 1 kilómetro. Y dice, pues si alguna vez usted ha escuchado algo, y dice, uno de negro de no sé cuánto, ¿no? Esa descripción. Digo, sí, dice, ha estado aquí hace 2 horas. Digo, ¿cómo que ha estado aquí hace 2 horas? Sí, ha estado aquí hace 2 horas, ha entrado a una tienda, no ha repostado, no ha comprado nada y se ha ido. Yo ya. Digo, Dios santo. Lo recuerdo como si fuera ayer. Tierra, trágame. Iker era, no. O sea, es imposible que esto esté pasando. Carmen, Dios mío, a ver hasta dónde llega Nacho, que este no tiene punto medio. Y dice la señora, esa casa del otro lado, donde yo había estado. Dice, ahí hay gente muy rara. Dice, ahí suele haber, hacen cosas raras, hay gente que se oculta, se mete y tal. Bueno, pues Iker tiene la felicidad. Nachete, vete hacia allí, a ver. Y Nachete que va hacia allí. Y empiezo a ver, pues no sé si había como gente, era un edificio abandonado. Yo empiezo a entrar y al final empiezo a pensar, digo, esto no creo que sea buena idea. Y Carmen es la que me prohíbe salir. Dice, ni se te ocurra salir del coche. Nacho dice, no, sale un momento. Total, que salgo y Carmen se cabrea conmigo. Y me empieza a escribir por mensaje y dice, el favor, dice, o entras o cortamos, o te corto la conexión. Y Carmen pues, yo entiendo, se preocupó un montón por mí, pues sabía que eso igual no era ningún fantasma, sino que era una persona, un colgado que iba por ahí deambulando y yo iba a entrar en una casa donde seguramente estuviese él ahí metido. Y ahí es donde yo paré, digo, bueno, quieto el carro. Y ahí nos quedamos con esa duda. Cogí, di una vuelta a la casa con las largas del coche, grabando como pude, y ya me fui. Y siempre tendré esa espina allí clavada, decir, oye, ¿qué narices fue Rafa? Bueno, un susto, el susto de su vida, la de la gasolinera que había visto a la misma persona en el mismo momento, y un accidente en la carretera que había cortado la carretera. No sé decir, si hubo víctima mortal, yo creo que no. Pero no sé, no me digáis que no es surrealista. ¿Y no te parece el término adecuado? ¿Tú te acuerdas de ese momento? ¿Tú lo estabas viendo? Me acuerdo perfectamente. Me acuerdo como si fuera ayer. De hecho, por eso te puedo... Estos son casos que ocurrieron en Aragón, los que estoy contando, pues porque al final también es nuestra radio y seguro que alguno en este momento pues está pasando por esa carretera de Fraga. Claro. Es una recta muy mala. Que este caso que has contado tiene ciertas coincidencias con el Seco. El Seco. Hombre, vaya caso el del Seco. Es una leyenda urbana de por aquí de Bujaraloz, Zaragoza. Sí. Entonces cuentan que hay una especie de un hombre. Yo he conocido gente que lo ha visto. Muy alto, que va vestido con ropas que te hacen pensar que son de otra época. Pero la característica principal es que es muy alto y muy delgado, ¿no? Como muy enjuto. El Seco. Y por eso le llaman el Seco. Y la cuestión es que son muchísimos los testimonios que afirman que lo han visto en mitad de la carretera o en el arcén, o que iban caminando por un sendero o por un camino por Monegros y lo han visto. Y es una aparición curiosa porque no interactúa, pero sí que te mantiene la mirada. O sea, no habla, no te dice que pares o que avances. Sí que es verdad que a veces se pone en mitad de la carretera, con lo cual la gente lo intenta esquivar con el coche. Incluso hay quien dice que algún accidente ha sido provocado por esta visión. Y la cuestión es que lo único que hace es mantenerte la mirada, ¿no? Es Seco. Pero dicen que también muchos de los que lo han visto que sufren
bien sea por ese shock, por ese miedo, por esa sorpresa, pues una especie de parálisis que en ese momento no les deja actuar. La cuestión es que... El nombre es duro, ¿eh? El seco. No, es de verdad. O sea, son palabras que te dicen, ojo, no vayas por allí, que te puedes encontrar al seco. Yo te digo que tú no vas. Hay adjetivos en esa riqueza que tenemos también de las tradiciones de España que generan miedo. Y del lenguaje, claro. Wow. Pues la cuestión es que los que lo han visto dicen que, claro, pues como digo, ¿no? Derivado de ese pánico, de ese shock que sufren de ver a esa persona así, que se sienten como una cierta parálisis y que en un momento que apartan la mirada o pestañean, desaparece. Y no hay rastros de pisadas, no hay absolutamente ningún tipo de señal de que haya estado. Hay quien dice que es un presagio de mal augurio, ¿no? Luego, si da tiempo, hablaremos un poco de algunas apariciones femeninas que también llevan un mensaje de próximos fallecimientos o próximos De aviso. tragedias. Pero es que la cuestión, además, es que es una zona caliente de ovnis. Porque la gente de la zona de Bujaraló, de Monegros, dicen que se ven orbes por la noche y tal. Entonces, claro, hay quien ha hecho algún estudio. Lo que pasa es que yo no he podido comprobar que sea una fuente, digamos, digna de credibilidad, ¿vale? Pero sí que he visto algún artículo, porque esto hace años lo investigamos al seco, y coincide con reportes de avistamientos de ovnis, coinciden con reportes de avistamientos del seco. Y bueno, en los pueblos de allí lo tienen muy claro. Ten cuidado, no veas al seco, no vayas por allí que se aparece. Pero también es una especie de aviso de que algo va a ocurrir. Hay un personaje de avisos, vamos a llamarlos los arquetipos de los avisos, ¿no? Hay personajes que te los encuentras a mitad de una carretera, estamos casi todo en carreteras, ¿no? Y bueno, te paralizan, o por lo menos lo que hacen es que frenes el coche. Hay en Puente la Reina, en Jaca, entre Jaca, pasando San Juan de la Peña hacia Puente la Reina, hay una carretera mala. Es que las carreteras, hay carreteras que son muy malas, ¿no? Esos puntos negros, hay una recta que es horrorosa. Y compañeros de esta casa, esto comenzó por compañeros de esta casa que me contaron, que no voy a decir quién es, salió en su día en su programa, en Cuarto Milenio, los llevé, pero bueno, si quiere un día que baje y nos lo cuente. Voy a intentar contarlo de la mejor forma que ella nos lo narraba. Al final venían de una grabación, de televisión en este caso, venían por la carretera por la noche, estaban muy cansados, esto es verdad, ellos reconocían que estaban muy cansados, llegaban muy tarde, tenían que madrugar. Y en esa zona de la carretera, una lluvia tremenda, ¿no? Prácticamente no tenían visibilidad. Y en mitad de una recta a punto de coger la curva, ven a una persona ataviada a la antigua, con esos ropajes, marrón, como un peregrino, con esa capelina completamente chipiada y un rostro tanto barbado y un sombrero completamente mojado, ¿no? Y les hace con las manos como que frenen. No están diciendo ni que paren, simplemente es como, ten cuidado, frena. Y es al acceso de la curva. Bueno, pues imagínate cómo se queda, ¿no? ¿Has visto? No sé, no paran, ¿no? Ellos siguen. Y esta persona, al cabo de los años, pues en una comida, una cena familiar, lo comenta, pues no, pues ¿sabes lo que me pasó en un viaje? Fíjate aquí al lado, en Puente la Reina. Lo cuentan también en ese núcleo del Pirineo. Y su madre que se queda pálida. Dice, ¿pero dónde? Dice, en Puente la Reina, en este punto. Me lo contaba a mí la madre, dice. Hija mía, dice, en ese mismo punto, cuando yo era pequeña, me apareció un peregrino, tu padre conducía, yo iba detrás en el coche, tu abuela de copiloto, tu abuela y yo detrás de niña. Y había un peregrino completamente mojado en esa misma curva, en esa recta, que nos hacía como que aminorásemos la marcha. Dice, yo miraba hacia atrás y mi padre no hacía más que acelerar para ir hacia Jaca. Y huían de eso. Me encontré luego otra persona que contó lo mismo en ese punto. Y lo que culminó esta historia es que no sé con quién. O sea, encima una comida que tenía yo con unas personas, me habían invitado a comer, pero es que no recuerdo con quién. Ojalá me digan, éramos nosotros.
Y me dijeron, oye, ¿con qué estás ahora? Bueno, pues ya estoy con un reportaje en Aragón. Esto era en Cantabria, creo que era en Cantabria, en algún viaje de Iker o algo de eso. Digo, tal, digo, pues con un peregrino que se aparecía, no sé qué, en un pueblo, en Puente la Reina de Jaca. Dicen, anda. Dice, nosotros hicimos el Camino de Santiago hace un mes o así. Dice, estaban los hijos también. Y dice, pues anda, que nos pasó una. Dice, pues íbamos al lado de Santa Cruz de las Heros, por ese camino, por la carretera hacia Puente la Reina, desde Jaca, íbamos andando, porque hay una pequeñita zona para peatones. Dice, empezó a llover, y entre los setos nos aparece un hombre nos aparece un peregrino. Un peregrino con la concha, pero un peregrino antiguo. Dice, con su túnica, con su capelina, con el sombrero, todo chipeado, mojado. Y dicen, y no nos hablaba, y nos dijo en un momento, refugiaros. Dice, yo quería volver a hablar con este señor. Dice, pero mis hijos, corren, vámonos, que este señor no sé qué es lo que quiere, vámonos. Y en el mismo punto, en el mismo sitio, estas personas, estaba comiendo con ellos, habían visto en el Camino de Santiago, en su paso por Aragón, a esta misma persona. Vaya. ¿Casualidad o causalidad? Ya no lo sé. Porque pero es una carambola. Cada vez que paso por esa carretera, echo el ojo. Porque se sigue pasando. Ahora tienes tramo de la autovía y tanta gente me dice que han ido a buscarlo. Pero hay que ir cuando llueve, El que va a buscarlo no lo va a encontrar. El día que pases, estés despistado, estés con una música, Otra cosa. posiblemente te lo encuentres. Fíjate, siempre en carretera, ¿no? Siempre muchos. estos suelen ser en carretera. En caminos, en los antiguos cruces de caminos, donde decía que te podía saltar el diablo, ¿no? El Pilar de Moya. El Pilar de Moya era un cruce de caminos con una zona, pues, no me acuerdo si había un pozo y tal, pero era un cruce de caminos, sí. Cruces de caminos. Pues mira, muy cerquita de Puente la Reina, en el valle de Aragüés del Puerto y de Jasa, que para el que no lo conozca es un valle precioso del Pirineo aragonés, que es un valle bastante cerrado, no es un valle que tenga turismo. Al final del valle hay un refugio, que es Lizara, y a mitad del valle unos campamentos a los que yo iba de niño. El valle culmina con la subida hacia el Circo de Bernera, que desemboca en el Valle de los Sarrios y cae a Candanchú, y está flanqueado por el Bisaurín y Peña Mediodía, ¿no? Es un valle muy interesante y muy bonito como para ir a visitarlo. Yo lo recomiendo. Y total que allí nosotros con el campamento hacíamos excursiones, normalmente íbamos hacia Lizara y ya en Lizara tomábamos diferentes caminos pues para atacar alguna de las montañas o hacer una travesía hasta Candanchú. Y un día estábamos subiendo muy de mañana, porque obviamente los campamentos eran en verano y con el calor que hacía, pues siempre las marchas, como así llamábamos a las excursiones, empezábamos siempre al punto de la mañana. Normalmente nos levantábamos a las 6:30, prácticamente 6:30 prácticamente de noche, para las 7 estar intentando andar ya, ¿no? Y vimos a un pastor, y el pastor nos dijo: no volváis muy tarde, que por aquí pasa la dama de blanco, chavales. Pasa la dama. Nosotros, claro. Sí, ya está en la broma. Sí, clásica. es la broma. Tendríamos pues 15, 16 años, ya eran nuestros últimos días, o sea, nuestros últimos años de campamento. Y claro, a unos chavales de ciudad que les venga un pastor a decir cuidado con la dama de blanco, ¿sabes? Nos pareció una broma, no lo siguiente. El idiota este que dice. Paleto. Ingenuos nosotros. Total, que cuando llegamos al campamento, después de... No sé dónde habíamos ido ese día, si hay Guastuertes o algún sitio de esos. Se lo contamos al director del campamento, ¿no? Que lleva muchos años allí. Y él dijo: sí, la dama de blanco es famosa en este valle. Y nosotros: pues cuéntanos la historia. Y no, olvidaros del tema, que no tiene mucho sentido, dejarlo. Es verdad que el campamento al que yo iba era un campamento bastante, en el que la religión estaba bastante presente. Era, pues bastante conservador en ese sentido.
Y total que el director del campamento no quería contarnos historias de fantasmas, ni espíritus, ni leches. Pero había un monitor que nos dijo, oye, luego después de cenar, veniros al comedor, que como éramos los mayores, cuando los críos se vayan a dormir, yo os cuento la historia. Pues bueno, a grandes rasgos, porque claro, esto es una historia que pasa de generación en generación y por tanto se pierde información y habría que ver si hay algo en los archivos. La Dama de Blanco era una chica muy humilde del valle, que seguramente sería hija pues, de algún campesino, algún leñador, algún pastor que vivía allí en el valle de Aragües del Puerto, ¿no? Y entonces tenía un amante que era un noble de Jaca. Jaca está relativamente cerca. Y bueno, pues el otro le debió prometer que se iba a casar con ella, amor eterno, todo lo que os podáis imaginar. Entonces llega un día que la chica le dice, bueno, pues vamos a casarnos, ¿no? Y el noble la lleva a su casa en Jaca. Claro. La familia, cuando ve que su hijo ha traído poco menos que a una campesina harapienta, a la hija de un pastor, vete tú a saber qué, ¿no? Porque siempre se habla de una chica humilde, pero nunca se sabe muy bien a qué se dedicaba. Pues seguramente ella sería lavandera, una chica joven o costurera. La familia del noble le prohíbe casarse con ella. Y entonces al noble al amante, no se le ocurre otra cosa que hacerla su criada. Claro, con el tiempo seguramente pues, se desenamoró y tal, se casó con otra. Y dicen que esta chica, fruto de la desesperación de ser criada del hombre al que ama y encima ver que es otra la que se casa con él, cogió el vestido blanco de novia y se suicidó con él. Dicen que a partir de entonces vaga por el valle, te la puedes encontrar procurando la desgracia de los hombres, a los que obviamente culpa de todo, pero que se le puede apaciguar con flores. Y entonces lo que dicen es que esa desgracia a los hombres la procura, sobre todo haciendo que los pastores se despisten del rebaño, que los montañeros se pierdan o los encamine hacia pues, sendas más peligrosas, cortados. Como una sirena en el mar. Sí, sería algo parecido. Y por eso, luego pensando, le decíamos, coño, pues si el pastor se creía la historia, pues el pobre hombre solo nos estaba avisando, ¿no? Claro. Y esa es la historia de la Dama de Blanco del Valle de Aragües del Puerto y Jasa. Es una figura, la Dama de Blanco, que es bastante recurrente, ¿no? Se cree que los orígenes son alemanes, pasó a Chequia y después se distribuyó por toda Europa. Pues y sí, siempre hablan... Estuvo andando esta mujer. Siempre hablan de mujeres, porque en algunos casos incluso dan nombres, apellidos y hay historias, pues despechadas normalmente, asesinadas, bueno, pues por delitos de honor, por adulterio, por ese tipo de cosas. Y de hecho hay muchísimos casos que son, digamos, las variantes, ¿no? Sí. Tenemos, por ejemplo, la Llorona de México, que es muy famosa, que dicen, me los he apuntado porque si no se me iba a olvidar, porque cada uno son parecidos pero diferentes, ¿no? Dicen pues que una hermosa mujer que se llamaba María ahogó a sus hijos para poder estar con el hombre al que amaba y que después, cuando este hombre la rechazó y no quiso saber nada de ella, pues ella se ahogó en un lago de la Ciudad de México y pues que entonces ahora su alma vaga buscando a sus hijos. Hay canciones maravillosas. Y que a veces, sí, y que a veces incluso rapta a los niños que se portan mal, ¿no? Luego está, por ejemplo, la novia sin cabeza de Yellowstone, que era una chica a la cual su novio tuvo unas pérdidas con el juego y cuando ella se lo recriminó, pues bueno, se enfadó con ella, la decapitó y desde entonces vaga atormentando a los turistas en Yellowstone y además por unas cascadas y unos caminos muy concretos. Luego está el hada Melusina, que es esta, ojo, porque se supone que es la madre de los duques de Lusignan y el dueño del castillo siempre la ve 3 días antes de fallecer.
Dice que cuando el cabeza de familia ve a la Melusina, a los 3 días muere. Y luego está pues también la Banshee, el hada Ahí le hemos irlandesa, contado. que también aparece con el aspecto de un fantasma femenino y que siempre anuncia con su llanto pues se viene la desgracia o el muerte de alguna familia normalmente noble. Parece ser que aquí los pobres no teníamos derecho a tener nuestro hada o nuestro espíritu de cabecera que nos avisara de estas cosas, ¿no? El típico fantasmilla doméstico. No. Pero bueno, la verdad es que es La interesante. Llorona es una de las historias más arraigadas Y tristes. Hay tanta música también, literatura creada alrededor de esta figura. Un día hay que hablar sobre la Llorona, porque es que tiene para un programa toda esa creencia, ese folclore que se ha convertido alrededor de ella y un símbolo también de la muerte como tal, que allí la tienen arraigada de una forma muy distinta a la nuestra. Yo lo dejaría aquí. Yo lo dejaría en este punto. Y si ustedes quieren, pues ahora una segunda parte de estas historias. Tengo un montón de historias para contar, claro. ¿Qué remedio? y no he contado las vividas por mí, ¿no? Que de Aragón hay un montón, de España hay un montón, de fuera de España también, ¿no? Cosas que me he encontrado, que he conocido. Y hay 3, 4 que quería contar, ¿eh? Pero ya hablaré. También a Jaén, Santa Catalina, el convento de Daroca. Hay un convento en Caspe que me desconfiguró. Y tengo todavía el Castillo de Arre para contar alguna que otra cosa. Bueno. ¿Seguiremos? Sí, ¿Seguiremos? bueno, mira, la gente de aquí nos han quedado muchas cosas en el tintero, ¿eh? No hemos entrado en lo que opina la ciencia, la psicología y la psiquiatría de todo esto, ¿no? Te hemos dejado en tu programa sin que... Sí, bueno, pero me quedo muy contento porque porque lo habéis entendido. No, y he sido como un catalizador, ¿no? Para que vosotros pues expongáis, Jaime, unos relatos maravillosos y tú, tus experiencias y lo que a ti te ha llegado como reportero de Cuarto Milenio que has sido durante mucho tiempo y has tenido acceso a ciertos relatos que el común de los mortales no tiene, ¿no? Pero si la gente quiere que hagamos una especie de segunda parte de este... Que nos lo digan. Que nos lo digan, que por dejen, favor. que muestren el apoyo, que se sumen si en los muestra, comentarios. Nosotros seguimos. ¿No? Exacto. Pues seguiremos por nuestra línea. Porque nos que han quedado me muchas parece cosas, tan ¿no? maravilloso. Todo el tema de Jung, el inconsciente colectivo, la sombra, todo eso no lo hemos tocado y me parece muy interesante porque puede explicar algunas, pero no todas. Seguiremos. Daniel Igras, Mr. Krell. Dani, un placer. Muchas gracias. Profesor, piacere. Seguiremos hablando de casos de estos que no sé si son historias maravillosas, pero en campamentos daban bastante miedo. Bueno, pues pronto más. Y ustedes, pues, atención ya no solamente a la hora de conducción, sino a lo que se puedan encontrar. Si ocurre lo que sea, ustedes nos escriban que nosotros lo contaremos. Porque somos un medio aquí, que la radio, la televisión, está para contar las historias, contar los sucesos también. Y contar lo que a nosotros y a ustedes les ocurre. Muchas gracias, feliz noche y nos vemos la semana que viene aquí en Abismo y en Aragón Radio.